Buenas tardes, nosotros somos del grupo Fuerza Delta. Nuestro tema son los árboles binarios y aquí les vamos a explicar cómo funciona el código del ejercicio que propusimos en clase, referente a la simulación de puntuaciones. Entonces nosotros creamos un nuevo proyecto, seguido creamos una nueva clase llamada jugador, en la cual definimos dos variables, nombre como string y punt en este caso para la puntuación de tipo entero. Entonces debajo de eso creamos un constructor para crear el vector, ¿no? En este caso nosotros usamos 15 nombres para que no se repita tanto. Entonces debajo de eso instanciamos la puntuación para que nos dé un valor de 0 a 1000 y el nombre también para que nos dé un número aleatorio, ¿no? Aquí se puede ver que n vendría a ser el vector, ¿no? Le multiplicamos por un número aleatorio de 0 a 15. Y seguido creamos el método que nos ayudará a obtener los números aleatorios, aquí con MathRandom, con las variables de inicio y fin. Seguido de eso, simplemente insertamos los getter and setter de nombre y puntuación. Eso sería lo que va en la clase jugador. De ahí vamos a la clase simulación de puntuaciones, que es nuestra clase main. Hacemos visible la interfaz que vamos a crear a continuación. Eso básicamente iría en la clase main. Luego creamos la clase nodo. La clase nodo tiene como atributos un jugador y un nodo izquierdo y un nodo derecho. En la clase jugador creamos un constructor que tiene como parámetro un jugador y le asigna ese parámetro al atributo jugador y el nodo izquierdo y el nodo derecho apuntan a nulo. Luego insertamos los getter y setter de los atributos y esa es toda la clase nodo. Luego creamos la clase árbol, que tiene como único atributo un nodo raíz. Creamos un constructor por defecto y un constructor como atributo a un jugador y le instanciamos a la raíz con el parámetro jugador. Luego creamos los getter y setter de la raíz y aquí creamos el método para añadir nodos. Para añadir nodos tenemos que preguntar si es que la raíz es nula, y si es que es nula el nodo se añade ahí. Si es que no es nula tenemos que preguntar si es que el nodo que va a ingresar es menor que la raíz, entonces ahí se ingresa en el nodo izquierdo si es que está vacío. Si es que no está vacío, de nuevo llamamos al método usando recursividad. Y si es que no es menor que la raíz, entonces se inserta en el nodo derecho. Y si en el nodo derecho no está vacío, de nuevo usamos recursividad. Luego creamos otro método para ya no tener dos parámetros. Otro método para añadir nodos que ya no tenga dos parámetros sino solamente uno y le llame al método de antes. Y con la misma lógica creamos otro método para añadir nodos comparando strings. Entonces comparamos si es que la raíz es nula, si es que no es nula se añade y si es que no es nula, entonces comparamos los strings con el método .compareToIgnoreCase y así podemos saber si es que el nodo es alfabéticamente mayor o menor. Y usando la misma lógica del anterior método para añadir nodos, hacemos este método. Luego creamos otro método addNodeString para tener el mismo método con un solo parámetro y no con dos. El método isEmpty nos permite saber si el árbol está vacío. A continuación les explicaré los métodos utilizados para realizarles de un árbol binario no vacío a través de operaciones recursivas. Tenemos el método inOrder, que utiliza igual el parámetro nodo. También tiene como condición que la raíz, si no está vacía, realizamos el recorrido desde el nodo izquierdo
hacia la raíz y terminamos en el nodo derecho. El último método guardar nos permite guardar todos los parámetros del jugador dentro de la clase de simulación de puntuaciones. A continuación, estamos diseñando los elementos que se utilizarán en la interfaz. En este caso utilizaremos el botón de ordenar números y el botón de ordenar alfabéticamente. En el método de iniciar realizamos las características que van a tener nuestra tabla de puntuaciones. Además tenemos el método de imprimir jugadores, en el que aplicaremos todos los datos, todos los parámetros que tiene el jugador dentro de la tabla de puntuación. Para el diseño de la interfaz vamos a crear en el frame un JTable y 3 botones. En el JTable vamos a modificarlo para que nos muestre los siguientes valores. Le damos clic derecho al JTable y nos vamos a propiedades de este mismo. Vamos a cambiar retirando primero dándole al modelo de la tabla, y en esta ventana vamos a quitar todos los vistos en editable. De esta manera ya los valores en la tabla no podrán ser editados. Nos vamos a la pestaña de valores por defecto, Default Values, y en esta vamos a poner el nombre y puntuación, que son los valores que se van a mostrar en la tabla. También podemos regresar a los ajustes de la tabla para poner el número de columnas y el número de filas, que serían 10 filas y 3 columnas. Vamos a cambiar el nombre de las variables de cada objeto en el frame. Para este ejemplo, y a los botones como JB ordenar, JB ordenar N, JB ordenar A y JB crear. Los botones crearán el árbol binario, crearán los jugadores que serán impresos en la tabla, y los dos botones de ordenar simplemente es para ordenar alfabética y ordenar numéricamente. Para esto simplemente vamos a acceder a cada árbol. Por ejemplo, los dos árboles creados que fueron numérico y alfabético. De esta manera simplemente lo que va a hacer es recorrer el árbol y va a añadir los elementos creados en el vector jugador, y para de esta forma simplemente imprimirlo en orden. Hace esto para cada botón, y dependiendo de cuál es la manera de la que vamos a ordenar. Bueno, y esto es todo el programa. Como podemos ver, nos ordena numérica y alfabéticamente después de crear los jugadores.